Buenos días, clase. Bueno, ya acá en el inicio de nuestra primera lección, nuestro primer tema va a ser la empresa. Lo que vamos a ver a continuación es un poco de la definición de lo que es una empresa. Vamos a hacer un recorrido histórico por las etapas históricas y la formación de lo que denominamos hoy en día la empresa, para luego ver un poco de los tipos, las características en las que se puede dividir. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar diapositivas, que en este momento yo voy a empezar a hablarles a través de las diapositivas, y estas también se las voy a enviar. Va a estar todo el material en los videos, lo que les había comentado, las lecturas complementarias, y los cuestionarios. Se los voy a enviar por nuestro grupo de WhatsApp, pero también, sin embargo, va a estar en la plataforma web, en la plataforma de la Universidad de la UTB. Entonces, todo el material va a estar disponible para ustedes, y por eso no se preocupen. Así que ahora empezamos con nuestro primer tema, que es la empresa. Así que vamos ahí. Bien, entramos entonces a nuestro primer tema, que es la empresa. Inicialmente vamos a ver una definición de la empresa. Acá tenemos bueno, en realidad son dos definiciones que las he sacado. La primera dice: una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad es muy común la creación continua de empresas. Y la otra definición dice: en general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. Fíjense que acá hay conceptos que son parecidos. Arriba hablamos de que la empresa es una unidad económica, y abajo también se habla de una unidad, pero dice una unidad formada por un grupo de personas, mientras que arriba dice que es agrupada. Entonces, este es un primer requisito para en algún momento definir la empresa. Yo no soy partidario de que nos aprendamos definiciones como rezos. No, en algún momento no quisiera que digan que es una empresa, es una unidad formada por grupo de personas que dedica a la venta de servicios. No, sino que más bien la sepan definir, porque si en este momento entran al buscador de Google y ponen qué es una empresa, les va a salir como 500 definiciones, ¿no? Con algunas más lanzadas al área social, otras más al tema económico, lucrativo, financiero, ¿no? Pero la idea es que tengamos en cuenta estos aspectos. Uno, que es un grupo, es una unidad de personas o es una agrupación. Dos, que se dedica, dice, a desarrollar una actividad económica. Ese es lo que dice en la primera definición. Mientras que abajo dice de bienes materiales y financieros, es decir, conjunciona el tema de personas con bienes materiales y financieros. Y acá dice con el objetivo de producir algo o prestar un servicio. Entonces, acá arriba dice que es una actividad económica, y abajo que la idea es producir algo o prestar un servicio. Con ánimo de lucro, dice arriba, aunque abajo también dice, ¿no? Materiales financieros. Arriba dice que es muy común la creación de esto, y abajo nos dice que el, el objetivo, o sea, aparte de prestar el servicio, es que también se pueda cubrir una necesidad y por el que se obtengan beneficios, que también podría ser el tema de ánimo de lucro. ¿Por qué abajo dice se obtenga beneficios y no habla del tema del lucro? Porque hay también el tema de empresas que no buscan réditos financieros, ¿no? Por ejemplo, está el tema de las empresas sociales. No, en ese sentido, actualmente existen ese tipo de empresas sociales que no siempre están persiguiendo eso. Entonces, por eso es que ahora ya varía un poco también la definición. Si no, puede ser un beneficio social, un beneficio medioambiental. Pero entonces,
Estas tres cosas ustedes tienen que tomar en cuenta. Uno, es una unidad, grupo de personas. Dos, que se dedican a la producción de bienes materiales o servicios. ¿Cuál es la diferencia entre un bien o un producto o un servicio? Que el producto es tangible y el servicio es intangible, ¿no? Por ejemplo, un producto es un celular, ¿no? Porque es tangible, porque lo puedes tocar, lo puedes manipular. Mientras que un hotel, ¿qué servicio te brinda un hotel? Me dirán la habitación, pero no, en realidad el servicio que brinda un hotel es el descanso. Eso es lo que vende un hotel. Un hotel te vende descanso y el descanso no se lo puede tocar. No, ustedes me dirán, la cama se puede tocar, el velador se puede, sí, pero el descanso, el espacio que tienes ahí para descansar, eso es lo que te vende en realidad el hotel. Entonces ahí es un servicio, no es un producto. Entonces, y tercer punto es que el objetivo es obtener beneficios o ser lucrativo. Entonces, si ustedes en algún momento yo les pregunto en un cuestionario, en un examen, ¿qué es una empresa? Yo lo que quiero que me digan son de estas tres cosas. Uno, que es una unidad o un grupo de personas, o es un grupo de personas que están agrupados, o es una unidad productiva, que, segundo, se dedican al desarrollo o a la producción de bienes y servicios, o desarrollan productos y servicios. Y tres, ¿para qué? Para obtener algún beneficio lucrativo o un beneficio económico, ¿no? Esas tres cosas ustedes tienen que tener bien claras a la hora de definir qué es una empresa. Y como futuros profesionales en el sector económico tienen que saberlo, tienen que saber qué definir una empresa. Entonces, este es el primer punto, la definición. Lo segundo que vamos a ver es la historia de la empresa. Tradicionalmente la historia de la empresa tiene 6 etapas. La primera es la etapa artesanal, que va desde la antigüedad hasta antes de la Revolución Industrial, hasta 1780. Tenemos una segunda etapa que se denomina la transición hacia la primera revolución industrial, que dura de 1780 a 1860, que es la industrialización. Una tercera etapa, el desarrollo industrial después de la segunda revolución industrial de 1860 a 1914. Una cuarta etapa que se denomina el gigantismo industrial, que es el periodo entre las dos guerras mundiales que ha habido, es decir, de 1914 cuando empieza la Primera Guerra y hasta 1945 donde termina la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos una quinta etapa que se denomina moderna, que dura desde la postguerra hasta la actualidad, es decir, de más bien 1945 a más o menos 1980. Y una sexta etapa que más bien es denominada de la globalización, que es desde 1980 a hoy en día, a lo que tenemos ahora. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco de la historia de estas empresas, o más bien de la conformación de la empresa. Primero tenemos la etapa artesanal, que abarca, dice, desde la antigüedad hasta cerca de 1780. En la antigüedad, ¿qué es lo que sucedía? Desde los primeros grupos o tribus que han existido en el mundo, ustedes saben de estas varias tribus que han habido, donde normalmente todavía la gente no tenía un conocimiento amplio de su entorno y más bien vivían de la caza, de la pesca, de la agricultura. Las personas por naturaleza tendían a asociarse, es decir, a convivir en grupos homogéneos. De ahí es que se forman estas primeras tribus. Inicialmente estas primeras tribus eran como los denominábamos nómadas, se iban moviendo de lugar en lugar, viendo las mejores condiciones, ya sean climáticas, de terreno, de geografía. Pero también en algún momento han empezado a sentir la necesidad de asentarse en ciertos lugares y ahí es cuando se les denomina los sedentarios, porque ya se establecían en un solo lugar y buscaban obviamente el mejor lugar, ¿no? El lugar que les ofrezca
mayores beneficios de la naturaleza, por ejemplo, cerca de un río, cerca de árboles frutales, cerca de tierras fértiles para la agricultura. Entonces ahí es cuando empiezan a desarrollar su modo de vida, empiezan a cosechar sus propios productos y bueno, utilizan otro tipo más de artilugios para la caza, para la pesca y demás. Cuando empiezan a tener excedente de producción, estos pueblos, les vamos a llamar porque van creciendo, cuando empiezan a tener este excedente de producción, se empiezan a preguntar si es que no podrían intercambiar con otro pueblo que tenga excedente en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un pueblo tenía excedente en verduras, frutas, verduras, y decía que tal vez podía intercambiar un poco de sus frutas y vegetales con otro pueblo que tenga un excedente de pescado, porque estaban cerca de un río. Entonces ahí nace esta práctica ancestral milenaria como lo es el trueque. Entonces empiezan a intercambiar, ¿no?, los productos y empiezan a desarrollar medidas, ¿no? Porque no es lo mismo una canasta de vegetales y frutas a una canasta de peces. Tal vez es más difícil conseguir la canasta de peces que las verduras o las frutas. Entonces tenían que equilibrar las cantidades, ¿no? Entonces tal vez era media o cuarta canasta de peces por una canasta de frutas y verduras. Entonces ahí van sacando ya modelos de intercambio económico. Estos eran los primeros vestigios de empresas que hemos tenido en la humanidad. Es decir, ahí se han ido formando esto de las cuentas económicas, numéricas, intercambios, estos beneficios que justamente se trataba de buscar la población, se han empezado a visualizar de esa manera. Obviamente después pasa un montón de cosas, ¿no? Porque estos pueblos cada vez empiezan a crecer y crecer hasta que se forman los grandes imperios que han habido en la antigüedad. Seguramente ustedes han visto en colegio estos imperios, los más grandes que tenemos han sido el imperio romano, el imperio egipcio, el imperio griego, que en su momento han sido las potencias mundiales, ¿no? Cuando llegamos a esa época de los imperios, ya no era el intercambio de productos la principal actividad económica en el mundo, sino más bien era la guerra. Mientras más territorio tú podías tener, eras más poderoso. ¿Y cómo ibas conquistando territorios? A través de la guerra. Porque la guerra, ¿qué te redituaba? Te redituaba, por un lado, beneficios materiales, porque saqueabas todas las ciudades y podías tener acceso a varios productos. Y segundo, los esclavos. La esclavitud en algún momento también fue una de las formas económicas de subsistencia más fuerte. Quien tenía más esclavos era la nación más poderosa o el pueblo más poderoso, ¿no? Entonces, esa más o menos ha sido la idea de intercambio de servicios o de acumulación de productos durante la antigüedad, ¿no? La antigüedad hasta 1780, porque justamente a mediados del siglo XI, del siglo XII, es que también estos grandes imperios se van deshaciendo, más bien, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchas personas acaudaladas, ya sea por la guerra, por los saqueos o por la acumulación simple de bienes. Empiezan a haber personas acaudaladas que ellos no pertenecían a los estratos sociales que habían en los grandes imperios, porque si vemos una pirámide de los estratos sociales, siempre estaba el rey, ¿no? El rey, los faraones, y luego estaba la parte del clero, los sacerdotes, luego estaban los militares, los nobles, y luego, más bien los nobles, luego los militares, y luego al último estaba el pueblo, ¿no? El pueblo no tenía poder de decisión ni nada de eso. Pero dentro del pueblo aparecieron personas acaudaladas, ¿no?, con muchos bienes. Entonces ellos querían tener decisión, poder, ¿no?, de decidir qué es lo que va a pasar acá en la ciudad, en su ciudad. Y como no lo podían hacer porque no eran parte de la realeza o de la nobleza, lo que hacían es salir de la ciudad y formar su propio terreno, su propio territorio, donde ellos eran los reyes ahí, ¿no? A esta época, a la época donde la gente iba y formaba su propio territorio
y se autodenominaba de la nobleza, se la denominaba el periodo feudal, ¿no? Donde un señor feudal, un terrateniente, cobraba porque la gente empiece a vivir ahí, porque llegaba gente también escapando de las grandes ciudades, de las guerras y todo lo demás, al territorio de este señor y le decía que quería vivir ahí. Y el señor le decía, tú vas a vivir a cambio de algo, tú me vas a pagar en producto, me vas a pagar un impuesto o simplemente vas a trabajar para mí. Entonces a eso se le denominó el periodo feudal y así se fueron construyendo también otras ciudades, otros reinos en muchos lugares, ¿no? Que también al final entraban en conflictos de territorio, de guerra y todo, porque ¿no? Y el territorio era, no, un poco más allá es de mí, no, de más allá era de mí, y cómo resolvían eso, con guerra empezaban a armar soldados, y armamento, y empezaron otra vez la guerra, ¿no? Y así es como se fueron formando también las grandes ciudades que tenemos hoy en día, sobre todo en la parte europea. Bueno, que Europa ha sido el referente histórico de toda esta época, ¿no? Entonces, ya una vez que se van formando las ciudades más modernas, cuando vamos entrando a 1780, es cuando entramos ya a una época denominada el mercantilismo, porque ya los productos no se intercambiaban uno como tal, ya no había el trueque, sino que más bien empezaron a existir las monedas, monedas de intercambio, monedas que tenían cierto valor y se intercambiaban por otras. Entonces acá ya empieza a haber los talleres artesanales, que es lo que dice acá, esa es la característica, porque todo se producía a mano, ya sea la ropa, ya sean los utensilios que podía necesitar un hogar, o muebles, todo era producción a mano. Entonces había un trabajo intensivo en estos talleres. La agricultura obviamente se ha mantenido desde la antigüedad. Siempre el trabajo del campo, el trabajo agrario ha sido una parte fundamental de la subsistencia. El trabajo de los esclavos que les he comentado y las herramientas rudimentarias, ¿no? Que eran más o menos simples artilugios de metal, de madera que se utilizaban tanto para arar el campo o para construcción de diferentes productos que eran necesarios en este tiempo. Entonces, esta época, la primera artesanal, se caracteriza por todo lo que les acabo de mencionar. Desde la antigüedad, ¿no? por intercambio de productos, el trueque, los imperios que han empezado a crecer, que ya no era el intercambio de productos, sino más bien el tema de la guerra, los esclavos, luego aparece el dinero, aparecen los talleres artesanales, donde todo se hace a mano y con herramientas rudimentarias. Bien, entonces, habiendo hablado sobre esta primera parte, vamos a quedar aquí en nuestro primer video. En el siguiente video vamos a entrar ya a la segunda parte, la segunda etapa histórica. Así que ahora les voy a enviar su lectura complementaria de este primer punto y nos vemos en el siguiente video. Espero que todos estén muy bien, resguardados en sus casas y cumpliendo con las normativas que fueron emanadas por nuestras autoridades. Nos vemos en la siguiente lección.